Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión que ya nos estamos acostumbrando, los viernes de tequila. En esta ocasión tenemos de invitada a mi amiga Nancy de Los Ángeles Segura Azuara con el tema de redes sociales, comunidades de práctica en la virtualidad. Pero como hemos estado acostumbrándonos, antes de dar lugar a la sesión para entonarnos acá entre amigos, vamos a empezar con fun facts acerca del tequila, que no es tan fun, pero se los quiero compartir. A propósito del Día Internacional del Tequila, que me acabo de dar cuenta que es el próximo mes, quizás hagamos una sesión especial para eso. Les quiero platicar que el tequila tiene un subproducto en el proceso de fabricación y se llama miel de agave. Esta miel se ha puesto de moda recientemente como un endulzante orgánico y bueno, se ve más o menos en la fotografía acá al lado derecho. No se ve tan apetitoso, pero se lo pueden echar así a un pan tostado y sabe delicioso. Esta miel se obtiene de una piñita, le llaman aquí, que se llama quiote. Esta es la base de donde salen las espigas, la cortan, la ponen en un proceso de horneado, se calienta y empieza a soltar ese liquidito delicioso. El fun fact número 2 es que así como la cerveza, el vino, el whisky, tiene muchísimas formas y sabores. Y los conocedores pueden distinguir entre las diferentes variedades, si es blanco, si es dorado, si está reposado, añejado o no. Y estos toman estas coloraciones y sabores a partir de las barricas donde se han almacenado. Acá en la fotografía, bueno, pueden ver algunas de las marcas más conocidas acá en México y cómo se ve en las botellas. El fun fact número 3 es que es un cliché asociar el tequila como la foto que tenemos acá del lado derecho, a un vasito con un gusanito. Este gusanito se da en la plantita de donde extraen el alcohol, pero ese no es un tequila. El que le echan el gusanito es un mezcal, que también viene una planta que es el agave, pero la planta en particular de donde viene el tequila se llama agave azul, es un tipo específico. El fun fact número 4 es que existen otras variedades o productos que vienen del agave. Por ejemplo, el sotol, que se da acá en el norte del país, de donde yo estoy conectada el día de hoy. Típicamente la gente piensa, o cuando le explican a alguien que no es de acá de Latinoamérica, es que el agave es como un tipo de cactus, pero no, en realidad el agave se parece más a las suculentas que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Y el último fun fact es que toma el nombre del tequila en honor a la ciudad de donde se fabrica, que es Jalisco. Por eso existe una denominación de origen y solamente ellos pueden hacer tequila. Y esos son mis 5 fun facts del tequila el día de hoy. Y sin más preámbulo, quisiera darle la palabra a mi amiga Nancy Segura para que nos comparta el tema de hoy. Les doy la bienvenida, muchas gracias por estar conectados, gracias por la invitación para poder platicar en esta tarde con ustedes respecto de este tema que pues, realmente resulta muy interesante. Probablemente pues muchos de ustedes tengan ya algunos conocimientos, incluso algunos lo hayan ya tal vez puesto en práctica también y que podamos compartir entre todos las experiencias que hemos tenido al respecto. Les platico un poco respecto de mí. Yo estoy en la Universidad del Tecnológico de Monterrey, que está en México, y así como Mili, ella y yo estamos trabajando en este mismo campus que está en Monterrey. La escuela de nosotros pues tiene diversos campus y el de nosotros está al norte de la República. Hemos tenido oportunidad de hacer varias actividades en las que hemos puesto en práctica algunos de los temas, por ejemplo, el que vamos a platicar el día de hoy, y que nos resultan muy interesantes ver cómo resultaron, qué participación tuvimos con los profesores, con los alumnos.
y que nos interesan mucho en cuanto a que la educación de nosotros en profesionales de la salud podemos ver diferentes matices, em, poner en práctica diferentes herramientas que nos pueden resultar de gran utilidad. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a empezar a hablar de lo que conocemos como las redes sociales y cómo podemos con ellas utilizarlas para construir unas comunidades de práctica en la virtualidad. Entonces, pues como redes sociales en general, pues ¿cómo lo podríamos definir? Las redes sociales hemos sabido que parten de una comunicación a partir de ideas que tiene una persona y las quiere compartir por medio de diferentes dispositivos electrónicos con otras personas. Pueden ser dispositivos pequeños o grandes. Aquí vemos algunos ejemplos. Puede ser algo tan sencillo y que traigas contigo. Ya en la actualidad el teléfono celular prácticamente es algo, un accesorio personal. Lo traes contigo todo el día, a todas partes. Ahora pues hay presentaciones hasta más prácticas a nivel de que lo puedes incluso tener en tu reloj. Estos relojes inteligentes que ahora están muy de moda, pero también se pueden utilizar otras herramientas que puede ser que sean un poco más sencillas de utilizar o más prácticas de acuerdo al enfoque o el alcance que queramos tener, por ejemplo, por medio de las tabletas o por medio de una computadora. Pero finalmente en todas ellas tenemos en común que una persona trata de buscar una conexión con otras personas y de ahí el nombre de red, y que es social en la medida en que se va formando una sociedad en torno al tema o a la idea que se desea compartir. En todas ellas, pues se requiere, como vemos aquí, que sea una interacción entre personas, se requiere que sean dispositivos electrónicos y que la forma de compartirlo sea por medio de uso de las tecnologías de información, que hay diversas que podemos tener para nuestro uso. Entonces, finalmente, se van construyendo estas redes donde establecemos un contacto con diferentes personas. Muchas veces lo que puede ser el factor que los une a una red puede ser que sea un tema específico, por ejemplo, el tema que nos interesa el día de hoy, porque estamos conectados ahora en torno a la educación en salud. Pero puede ser también que esta red social se haya construido con otros fines, puede ser, por ejemplo, a nivel personal, a nivel de amistades, a nivel laboral, a nivel de diferentes tipos, ¿no? Finalmente se establece esta red entre personas que permite el intercambio de información, el intercambio de ideas, el diálogo, la interacción muy cercana. Y finalmente, bueno, pues tenemos las redes sociales, requerimos que haya varios individuos para formarla, se utilicen las tecnologías de información, que haya una comunicación que sea electrónica, y en la actualidad, pues prácticamente todas parten del uso del Internet. Teniendo estos elementos, ya conformamos lo que se ocupa para una red social, que hay diferentes tipos, como podemos ver las plataformas de YouTube, que muy conocidas son para todos, me imagino todos ustedes y por muchas personas, el Facebook, que surgió inicialmente como una herramienta para poder contactar a personas, por ejemplo, familiares, y después sirvió como para contactar personas que teníamos tiempo de no ver, por ejemplo, colegas de la secundaria, la escuela primaria, y finalmente pues ahora ya tiene muchísimo más alcances. Los TikTok, que ahora están más de moda, el Instagram, que también está surgiendo como una red social muy fuerte en las últimas fechas, y el Twitter, ¿verdad? Que este también tiene ya muchos años, pero todavía sigue muy vigente debido a que es sumamente útil y muchas personas lo emplean. Entonces, en las redes sociales podemos ver cómo los diferentes individuos comparten sus ideas, finalmente se van encadenando, se van conjuntando con otras personas, y esta relación o el estar en contacto con los demás es realmente lo que termina motivando para las personas meter o pertenecer a una red social. Es esta relación que se establece con los demás lo que más los motiva. Dependiendo de qué tipo de red social se trata, pues el tema principalmente es lo que te puede llamar, pero finalmente vemos que hay esta interacción social, o sea, que permite que una persona con otra puedan ir creciendo entre ellos. Es una relación, decíamos, puede ser a lo mejor familiar, pero bien puede ser una relación, puede ser profesional, puede ser a nivel educativo. Compartir las ideas que tienen en un lugar y en otro, por diferentes dispositivos, diferentes maneras, en diferentes tiempos, siempre permitiendo que haya esta construcción de lo que algunos han llamado hasta cibercomunidades. Permite que también haya mayor contacto entre los individuos, sobre todo cuando hay una distancia. En el caso, por ejemplo, ahorita de nosotros, estamos
tal vez en diferentes países, en diferentes horarios, en diferentes momentos de nuestro día, de nuestra vida, de nuestro quehacer tal vez laboral, y sin embargo podemos estar conectados por medio de esta herramienta que nos permite poder colaborar entre nosotros, compartir intereses que son comunes a nosotros y que podamos ir creciendo, ¿no? Entonces, finalmente las redes sociales permiten la construcción de varias cosas que son interesantes o son algo importante para el ser humano, como vienen siendo estas actitudes y valores donde se va desarrollando el ser humano, su capacidad de análisis, de juicio, de pensamiento crítico, que en el caso de nosotros, los profesionales que interactuamos en educación en salud, es algo que necesitamos desarrollar muchísimo a nuestros alumnos, que ellos sean capaces de analizar información, que puedan interactuar con otros para poder desarrollar este pensamiento donde ellos no solamente tengan una capacidad de análisis clínico, sino aparte de un pensamiento crítico, que puedan evaluar la información que reciben, por qué es más relevante que otra, qué información será la que tengo que priorizar, qué información es la que estoy dispuesto a compartir o no. La capacidad de análisis y la capacidad de síntesis finalmente son sumamente importantes. Vemos cómo también los alumnos o las personas que interactúan en una red social tienen que tener ciertas regulaciones, aunque no te las imponga necesariamente la plataforma, que si bien sabemos que, por ejemplo, hay algunas plataformas que ponen alguna restricción en cuanto al uso de cierto lenguaje, compartir cierto tipo de imágenes, sin embargo, incluso dentro de la misma red social, del mismo equipo de trabajo, las personas que pertenecen a ellas pueden establecer ciertas normas, tal vez tácitas, de interacción y donde las personas necesitan aprenderlas para poder tener una autorregulación y poder seguir conviviendo y compartiendo en esta misma red. Y muchas veces estas redes sociales permiten que una persona pueda tener mucha más interacción, que siendo muy interesante que personas en persona, así físicamente, cara a cara, no han podido tener una interacción tal vez tan intensa o tan profunda o de temas a la vez, a veces hasta un poco controversiales o polémicos en un momento determinado, a través de las redes sociales sí lo pueden hacer. Entonces, finalmente llegamos a que el aprendizaje que se va logrando por los alumnos o por todas las personas que podemos interactuar en una red social es enorme. El enriquecimiento principalmente pues surge precisamente del individuo o de los individuos que conforman esta red social. Entonces, no necesariamente hay ya como un script, no hay un guión que se tenga que seguir. Partimos de que pertenecemos a una red social precisamente por un interés en particular, pero hacia donde pueda derivar simplemente depende de los intereses de los mismos miembros, del interés propio de las personas que están en ese momento interactuando y que definitivamente tiene que reflejar de una u otra manera el quehacer de ellos en su día a día, su situación en la que se encuentran, sus emociones, a lo que se van enfrentando, lo que le da un atributo muy dinámico y aparte le permite que estas redes sociales, la información que se comparta sea finalmente muy atractiva porque es muy actual. Las redes sociales es muy difícil que puedan subsistir o puedan continuar creciendo o desarrollándose si las personas solamente llegaran a compartir tal vez información que pudiera calificarse hasta de aburrida, porque los mismos miembros finalmente dejarían de interactuar o dejarían de pertenecer o dejarían de estar en ella y finalmente se disuelve esta red, ¿no? Entonces, las construcciones que vemos que se originan a partir de ellas, pues nos permiten llevar a la formación de comunidades que en el caso de nosotros de aprendizaje pudieran ser de muchísima utilidad. Entonces, partimos del hecho de que sabemos que la educación es un proceso que es social, es un proceso de información que va y viene, hay que buscar la información a veces y a pesar de que ahorita la información la tenemos muy a la mano, es muy fácil, por ejemplo, para los alumnos, en el caso de los alumnos de medicina, tienen en la palma de su mano prácticamente el mundo entero en información. Pueden con un clic prácticamente estar en cualquier biblioteca o tener acceso a la información, libros, artículos, imágenes de cualquier tipo en la punta de sus dedos. Pero esta información necesitamos de alguna manera poder no solamente tener contacto con ella, sino también entenderla o apreciarla o analizarla. Y a veces aquí es donde juega un papel muy importante esta interacción social.
Entonces entendemos la educación, como decíamos, como un proceso que es social, aunque el aprendizaje ocurra propiamente en lo individual. Es en este momento de la socialización donde se impulsa muchísimo más el aprendizaje, el entender de qué se trata, por qué lo interpretamos de esta manera, por qué no se podría interpretar de la otra. Ver otros puntos de vista, ver cómo otras personas ven una misma situación desde otra realidad y tal vez con eso se enriquece muchísimo más lo que en un principio podíamos entender. Desde el individuo, luego crece hasta otras personas con las que interactúa, establece una red, una relación con ellos, pueden establecer un diálogo. A veces puede ser un diálogo, en un principio puede ser cordial, puede ser que en otros momentos no necesariamente, pero volvemos a que las mismas reglas de autorregulación que están embebidas implícitamente en la red permiten que siga y continúe esta interacción entre todos. Quitamos las barreras que habitualmente pudiera hacer que nos limiten muchísimo en cuanto al tiempo y el espacio. Estas ahorita no existirían, precisamente porque las redes sociales, en la gran mayoría de ellas, permiten una interacción que es asincrónica. Y entonces, de esta manera, las personas pudiera hacer que en este momento pudieran compartir una información y otra persona la puede ver minutos, horas, días, semanas después. Y aunque no la recibió en el momento preciso en que la compartieron, puede eventualmente hacer un comentario, decir si le pareció algo agradable, si no está de acuerdo con lo que se postuló ahí, y permite entonces un diálogo que va muchísimo más allá de la barrera que a veces tenemos, por ejemplo, dentro del salón de clases, que se limita a un tiempo determinado, el tiempo de tu clase. Si tu clase, no sé, es de 8 a 9, entonces en ese momento podemos interactuar y luego ya pasando este tiempo, ¿qué pasa? Entonces, estas comunidades de aprendizaje pudiéramos nosotros aprovechar precisamente estas herramientas y poder extenderlas en el tiempo. Y también en cuanto a las situaciones geográficas, por ejemplo, ahorita viene muy a la mano en cuanto a que estamos en esta situación de pandemia, donde todos los medios electrónicos pueden ser de gran utilidad para poder seguir creciendo. Todos finalmente pueden comunicarse mediante el uso de las redes sociales y a veces también la argumentación. Aquí se va desarrollando poco a poco las habilidades de comunicación que se establecen entre un individuo y otro. Vemos que son parte de las habilidades o las competencias que son no... Sí, disculpen. Y entonces decíamos que esta interacción permite desarrollar incluso estas competencias que son no académicas, sino que van muy relacionadas con las soft skills que han denominado varios autores y que son muy importantes para el desarrollo dentro de cualquier carrera, muy importantemente también dentro de las carreras de salud, que podamos ser capaces de comunicar nuestras ideas con claridad, pero tomando en cuenta la persona con la que estamos interactuando. Entonces, en ese sentido, el pertenecer a una red social implica que nos movamos de acuerdo a las reglas implícitas en ella y por lo tanto podamos establecer una comunicación tal vez en un nivel de lenguaje, pudiera ser. Por ejemplo, compartir información en relación con una enfermedad determinada pudiera ser que utilicemos un lenguaje más técnico si la red social es más eh, con miembros más académicos, más profesionales y con un lenguaje muchísimo más sencillo. Si en esa red social el comentario de la enfermedad, por ejemplo, lo vamos a hacer con familiares o con amigos. Entonces, permite incluso que la persona pueda regular su conducta o el tipo de palabras que utiliza con mayor sencillez, con mayor tecnicismo, de acuerdo a la interacción que va a tener. Y salen de lo que normalmente teníamos, por ejemplo, en el salón de clases, ¿verdad? Estas comunidades virtuales permiten desarrollar muchísimas competencias que pueden ser de lo individual a crecer hacia lo colectivo, donde se comparten muchas de las ideas que van teniendo unos y otros, se desarrollan competencias interpersonales, donde la información prácticamente ya está no solamente disponible para todos, sino con muchísima mayor herramientas y mayores eh, colaboradores para su interpretación y su entendimiento, se va creciendo muchísimo en estas competencias que en general, por ejemplo, dentro de los profesionales de salud para efectos de medicina, que nos describen, por ejemplo, los CANMEDs, decían la parte de ser un experto médico propiamente en cuanto a la parte técnica, pero vemos las demás competencias de comunicación, de profesionalismo, de ser capaz de colaborar adecuadamente por medio de las redes sociales, es una gran herramienta donde podemos hacerlo. Ser un
defensor, por ejemplo, de la salud. También esta es una parte importantísima para el paciente, pero si nuestra red incluso fuera solamente de profesionales de la salud, también ahí es un papel importante el poder defender aquellas áreas vulnerables, poblaciones vulnerables, situaciones vulnerables, incluso de los pacientes en específico. Y finalmente, pues tenemos siempre una gran motivación, precisamente por la interacción que hay con los diferentes individuos que conforman esta gran red, donde vamos creciendo en diferentes áreas de entrenamiento, de conocimiento, de aprendizaje, un crecimiento que va siendo, pues, holístico, y partimos de la contribución que cada uno de los miembros de la red social va aportando a ella. Entonces, les voy a platicar un poco cómo hemos utilizado, por ejemplo, estas redes sociales en nuestro caso. Nos propusimos construir ciertas comunidades de práctica entre los estudiantes que teníamos nosotros en la escuela, y entonces decidimos hacerlas unas comunidades de práctica virtuales. Entonces, involucramos alumnos que fueran de quinto y sexto semestres. Estos alumnos, pues, en el caso de nosotros, estos semestres corresponden a años preclínicos, lo que quiere decir que están en la preparación intermedia de la carrera de medicina, ya han tomado 2 años previamente con algunas materias o algunos cursos que les dan un conocimiento básico de lo que viene siendo la salud, la medicina en general, y en este momento están ellos aprendiendo cómo es que el organismo desarrolla una enfermedad determinada. Entonces, cómo pierde la salud del ser humano para poder tener una enfermedad específica y por lo tanto después ya va a consultar o así, ¿no? Entonces, en este momento del entrenamiento de medicina es donde pusimos en práctica estas comunidades de práctica virtuales, en particular en unos cursos de fisiopatología del sistema renal. Aquí les pongo una imagen de unas personas que conforman un riñón. Y también en el curso de enfermedades endócrinas. En esos 2 cursos enfocados a fisiopatología, que viene siendo el proceso por el cual el organismo cae en enfermedad, se interactuó buscando que ellos tuvieran que argumentar adecuadamente, que tuvieran que compartir aquellos aprendizajes o cosas interesantes que les parecieran a ellos dignas de compartirlos con otro, y entre todos ir construyendo su conocimiento, su aprendizaje. La muestra de las que les vamos a platicar son alumnos, en un total de 115 alumnos conformaron esta comunidad de práctica virtual que vamos a platicar. Utilizamos la red social de Twitter. En esta, los que la hayan utilizado, me imagino que todos, ya ven que aquí es importantísimo los hashtags. Entonces, por medio de este hashtag utilizamos por FP Renal, siendo que la clase era de renal, fisiopatología, y el otro hashtag que utilizamos para la endocrina era Aprende Endocrino. Y la otra red social que utilizamos fue la de Facebook, y en esta utilizamos el aditamento que tiene de grupos. En este caso fueron grupos cerrados. Y los resultados que obtuvimos, permítanme, les quería decir que la interacción que tenían ellos aquí, se les pidió a los alumnos que estaban en estos cursos que tuvieran interacción en cualquiera de estas 2 redes sociales, que podían compartir la información que ellos consideran relevante para efectos de que sus compañeros pudieran tener esa información que ellos iban a postear en ese sitio, y a la vez ellos podrían estar también viendo la información que postearon los demás. Todo en el entendido de que fuera algo que fuera útil para efectos del curso, pero sobre todo ya ven que a veces el incentivo que tienen los alumnos es de que los efectos que yo vea, donde sí me da un beneficio, pues sea en el examen, ¿no? Entonces, muchas veces decían ellos ¿pero qué información podría yo compartir? Entonces les decíamos, información que tú consideres que a la hora de estudiar les sea de importancia a ti o a tus compañeros. Algo que a lo mejor te sea de utilidad, por ejemplo, si ves una imagen donde te ayuda a resumir una enfermedad, donde te ayuda a recordar una manifestación clínica en un paciente, o un diagrama donde se explica un proceso de la enfermedad, siendo que la mayoría de los cursos son de fisiopatología, o algo tan sencillo como puede ser a lo mejor al momento de estar leyendo un artículo, que tú digas, esta oración se me hace relevante, la quiero enfatizar, la quiero compartir. Entonces, los resultados que obtuvimos fue que aquí dividimos
en el curso de fisiopatología del sistema renal, dividimos a los alumnos de acuerdo a su sexo, si fueron femenino o masculino, y en qué red social tuvieron la interacción. Aquí vemos de este lado el tipo de interacción o qué fue lo que compartieron, ¿no? Propiamente. Si los dividimos los recursos en imágenes, en textos, en videos, en páginas web, presentación de diapositivas o artículos. Había algunos alumnos que sí se veían muy interesados en seguir compartiendo artículos, a pesar de que en general pudiéramos haber pensado que esta hubiera sido la menos utilizada o la de que de plano no hubieran querido utilizar, siendo que la mayoría de los alumnos ya de medicina de por sí tienen bastante que leer, pues como quiera, en contra de lo que cualquiera hubiera podido pensar en un principio, sí hubo quien compartió de este tipo de recursos, pero vemos cómo al final tuvimos en Facebook 310 interacciones, 310 en mujeres, 273 en hombres. La imagen o el recurso imagen fue el más utilizado, tanto en Twitter como en Facebook. Fue el más utilizado. Vemos que en Facebook, pues muchísimo más que Twitter, ¿verdad? Pero ven que el 76% de aquí, el 64% de acá, este es el más utilizado. Entonces, aquí también nos hace reflexionar en relación con que la información que tú compartes es información que tú sientes que sea relevante. Cómo nuestros alumnos, la edad que ellos tienen, su entorno, su desarrollo, su forma de ver y entender su realidad, va muy en relación con el ser visual. Como una imagen, piensas tú que es muchísimo más relevante, más importante compartirla, más sencillo tal vez, porque resume tanto en tan poco. En segundo lugar, pues el texto. Ya ven que Twitter principalmente es para texto, o así surgió. En cuanto al curso de endocrinología, vemos aquí unas cifras también similares. La mayoría de las interacciones de las mujeres fueron 515, fueron en Facebook en total. En hombres, 372. Igualmente vemos cómo las mujeres contribuyeron un poco más que los hombres. Pero igualmente, las imágenes fueron las que ganaron acá y acá también. Las imágenes ganaron también en este sitio. Segundo lugar, igualmente el texto. Y en el global, si conjuntamos la interacción que tuvieron en los dos cursos, vemos que el género femenino tuvo 825 interacciones en Facebook, 446 en Twitter, 645 los hombres en Facebook y 351 en Twitter. Son bastantes, yo sé que sí es un número grande, pero lo que me interesa ver, igual aquí, como les mencionaba, las imágenes son importantísimas para ellos, el texto en segundo lugar. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué conclusión llegamos nosotros? Pues los alumnos se ven muy motivados a compartir, como decíamos, las imágenes. Eso es lo que se ganó realmente por muchísimo la comparación con los demás tipos de recursos. En segundo lugar, decíamos lo de los textos. Por ejemplo, aquí hay unas de los que compartían los alumnos en Twitter. Y en tercer lugar, los videos que podían ellos también compartir. ¿Qué otra cosa vemos? Que por mucho, las mujeres fueron las que más compartieron. No andamos realmente en esto más. Si tenía que ver algo con alguna entorno cultural o así, pero en general vimos como realmente hubo muchísima más interacción de parte de las mujeres. Los hombres nos quedaron muy atrás, pero sí ganaron. Este tipo de interacción o de recursos para construir estas comunidades de práctica virtuales es fácilmente transferible. Vemos cómo la información se transfiere de un ser humano a otro por medio de esta red social, pero igualmente este tipo de plataformas donde estamos platicando nosotros ahorita nos permite poder comunicarnos y probablemente algunos de ustedes puedan eventualmente crear también comunidades de práctica virtuales en sus instituciones. Dentro de nuestra escuela incluso, pues esto también se puede transferir a otras carreras, no necesariamente tienen que ser de la salud, porque el tema, volvemos a que el tema de la red social es el tema que te interesa. Entonces, si se tratara, por ejemplo, no sé, de alumnos de derecho, igualmente pudieran hacer una red
social donde pudieran tener interacción con temas propiamente de derecho, ¿no? Igual, pues no sé, economía, la que sea, tendría una buena forma para funcionar. También sirve para poder compartir entre los planes de estudio de diferentes universidades. No es específico, por ejemplo, para nosotros, simplemente en otras universidades lo pueden adoptar también. Y sobre todo que esto permite empoderar al alumno, o sea, es él el que va a ir regulando o decidiendo qué voy a compartir, cómo lo quiero compartir. Lo quiero hacer en una imagen, lo quiero hacer en un diagrama. Puede hacer imágenes que ellos crearan, puede hacer imágenes que vieran tal vez en la red cuando estaban estudiando, que vieron en un libro, en un artículo. Finalmente ellos tienen el sartén por el mango y toman la decisión de qué es lo que quiero compartir con el otro, qué quisiera darle al otro, qué quiero poner a su disposición y también lo que los demás van a poner a disposición mía, ¿no? Entonces vimos como los alumnos en este ejercicio que hicimos de construir estas comunidades se vieron muy motivados. Esta interacción que ellos tuvieron realmente fue enorme y en general pues tuvieron muchísimo mayor aprendizaje. Al final después les hicimos una encuesta, que siempre al final del curso se hace una encuesta en relación con esto y muchos de los comentarios que vertían ellos era de que en un principio sentían un poco la dificultad como de entrar a la comunidad de esta red pensando que era como que muy académica, decían, pero ¿cómo? Si yo lo tengo, pues tal vez utilizo Twitter, pero pues con mis amigos, o utilizo Facebook, pero no es así como tan académica. ¿Qué voy a hacer ahí? Algunos decían, por ejemplo, ¿cómo voy a tener yo una cuenta que es la que uso para mis amigos y en esa estar posteando cosas de medicina? Es que no vengo ni al caso. Entonces, algunos de ellos lo que dijeron, bueno, voy a hacer una cuenta extra. En esa voy a hacer esto y en la otra, digamos que soy yo con mis amigos, que interactúo a lo mejor en otro nivel, precisamente obedeciendo a qué es lo que me une con esta red. Mantengo ese contacto, esa forma de interactuar y en esta otra red que creé específicamente para efectos de nuestra comunidad de práctica, está bien. Ahí estoy dispuesto, sí, a ser yo el alumno que estudia medicina y que quiero que me conozcan como tal, ¿no? Entonces, otros no, otros dijeron, sí, yo soy el mismo aquí y allá y muchos de mis familiares, mis amigos, todos los que están ahí ya saben que estudio medicina, otros no lo saben, pero pues no me estorba que lo sepan. Es más, sirve que incluso puede ser que hasta les pueda yo ayudar en algo. ¿Qué tal que a lo mejor alguna imagen que yo comparto, alguna texto que escriba o algo, puede ser que les ayude a ellos como para sacarles de alguna duda, hacer alguna recomendación en cuanto al cuidado de su propia salud o de algún familiar o algo? Entonces, vean ellos incluso que pueda tener alcances mucho más allá de no solamente de sus compañeros propiamente del grupo, sino incluso que los demás pertenecientes a su red social a la que ya pertenecían previamente se vieran beneficiados en este sentido. Los alumnos, como les digo, que tenían que poner el hashtag de FP Renal o de Aprende Endocrino, al momento que ellos querían ver las aportaciones de los demás alumnos, pues ponían este hashtag. Igualmente en el grupo de Facebook, pues entrabas al grupo, ¿no? Entonces, puedas tú seguir con tu red social, interactuando con tus amigos o haciendo lo que hacías normalmente con tus familiares o lo que sea, pero igualmente puedas utilizarlas también para estos fines académicos. Y pues bueno, esta es la experiencia que tuvimos y pues me pareció interesante poder compartirla con ustedes. Muchas gracias, Nancy. Súper interesante la experiencia que estás compartiendo y creo que pues de mucha utilidad ahora que estamos a la distancia y estamos buscando formas para conectar con nuestros alumnos. Ahora queremos abrir el espacio, el micrófono, el que se sienta cómodo o las personas que quieran hacerlo vía la sesión de preguntas y respuestas que está abajo o en el chat. Veo que ya levantaron la manita, no sé si me puedes ayudar ahorita. Karin Rondon tiene la manita levantada. Ya, y dejo de compartir o es que no le sé, ¿sí? Lo sí, puedes dejar ahí, no pasa nada. Ya tiene el micrófono abierto Karin Rondón. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Feliz tarde. Te saluda desde Colombia, Santa Marta. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Felicidades. Qué bueno que estás aquí, Karin.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Me pareció una charla muy interesante, además con todas las circunstancias que para nosotros, desde ser unas universidades netamente presenciales, tenernos que adaptar a este proceso de virtualidad fue un semestre muy difícil. Y Claro, pues claro, observando todo lo que presentaste, yo quisiera hacerte una pregunta. claro. Al cierre de este ejercicio académico con pues con los estudiantes, y me imagino que al principio, como todo buen adolescente, siempre hay rechazo al uso de que nos metamos en sus redes sociales para esto, con lo que comentaste, pero ya después de vivir la experiencia con ellos y que ellos compartieran y el hacer el análisis de datos, yo quisiera saber si hicieron pues alguna encuesta o algún un encuentro personal o por redes con ellos que compartieran la percepción después del ejercicio, Sí. si, qué sintieron ellos o qué apropiación tuvieron ellos. Sí, sí, Karin, muy interesante tu pregunta. Eso es algo bien importante, poder siempre establecer una retroalimentación respecto de cómo sintieron los alumnos el ejercicio que tú hayas hecho. Y en este sentido, nosotros le pusimos una encuesta al final del curso de que cómo se sintieron ellos en relación con el uso de estas herramientas para efectos de el aprovechamiento propiamente del curso y para su aprendizaje en general de la carrera y personal. Entonces, muchos de los comentarios que nos vertían ellos ahí iban en relación con que en un principio sí sentían un poco el rechazo de decir, oye, espera, esta es una red que yo utilizo con mis amigos, tal vez son alumnos, digo, tal vez de otras carreras o gente que yo conozco que estudió conmigo años previos en la preparatoria, en la secundaria o más allá, pero ¿cómo voy a meter ahí cosas que son eh, tan de la carrera, tan de no como me conocen ellos? Entonces, sí fue una situación que ellos mismos nos externaron ahí, pero al final, pues como era una actividad del curso y que ellos se veían motivados a hacerlo, luego ellos mismos dijeron, yo tenía este temor en un principio que incluso fuera perder algunos de mis amigos, que me fueran a decir, ¿por qué estás mandando este tipo de mensajes? Yo no quiero saber. Por eso algunos de ellos hicieron esa otra red, digamos, pusieron otro usuario y lo usaban para efectos de nuestra clase. Pero la mayoría no lo hicieron y los que tenían ese temor nos decían, al principio lo tuve y como te digo, al final decían, finalmente me sirvió porque me di cuenta que algunos de mis familiares, por ejemplo, al momento que yo ponía factores de riesgo para la enfermedad tal y tal, por ejemplo, no sé, de diabetes, factores de riesgo para la diabetes es tal, es importante estar en mantenerse activo, no sé qué. Entonces, por ejemplo, eso les hacía conciencia a personas que no pertenecían a nuestro grupo, a nuestra clase, y tal vez ellos decían, ah, sí, tiene razón, el doctor me dijo que tal y tal y tal. O sea, como que a lo mejor su tío o su primo, o no sé, otro conocido que ni estudia medicina ni tiene nada que ver con carreras de salud, decía, sí, es que sí es importante eso, tengo un amigo y le pasa eso, yo le voy a insistir para que siga haciendo ejercicio. O voy a tratar de buscarlo para entre los dos motivarnos y hacer ejercicio. Entonces, vieron cómo la interacción que tenían en principio pensando para efectos de nuestra clase tuvo un impacto hasta fuera de nuestro entorno, sino a lo que ellos en ese momento tenían como miembros de su red social. Interesante. Otra pregunta de la mano de eso. Quería saber, ¿y esa evaluación de la apropiación del conocimiento de toda esta nueva herramienta que utilizaron, cómo la hicieron? Para saber si esta metodología de enseñanza y aprendizaje fue una retroalimentación positiva en cuanto a la apropiación del conocimiento. Sí, principalmente lo hicimos a través de una encuesta. Y entonces les poníamos ahí a ellos qué tipo de interacción. Nosotros, lo que les presentaba yo aquí fue lo que nosotros obtuvimos propiamente de las interacciones de ellos, pero les preguntábamos a ellos qué tipo de interacción consideras que fue la más beneficiosa para ti y cuál consideras que fue la más difícil de hacer o la más sencilla. Entonces, por ejemplo, ellos decían que la que más les había servido, que recibieron de sus compañeros, eran principalmente diagramas. Por eso veo yo que es muy importante o que principalmente ellos utilizaban las imágenes. Como los diagramas, a veces puede ser un diagrama de flujo o puede ser un diagrama donde se platica, les ponía, por ejemplo, ahí un paciente que tenía una enfermedad determinada y que decía, tiene esto, varias manifestaciones clínicas.
Entonces les ayudaba a recordar muchísimo más completamente los elementos, o de que pasa esto y luego pasa esto y luego pasa lo otro, que si nada más lo hubieran tal vez leído o lo hubieran hecho ellos tal vez un resumen en su cuaderno, en su computadora. Al momento de ver ellos esta imagen, los colores, a lo mejor las flechas que incluía, los elementos, tal vez a veces hasta caricaturescos, les ayudaba a ellos a recordar un poco mejor la información, y a la hora del examen, algunos de ellos decían, yo me acordé de eso porque fulanito puso un post donde hablaba de la persona que tenía el bocio nodular. Entonces, con eso fue que contesté la pregunta del examen. Y la pregunta, digo, la hicimos nosotros, no fue que la derivamos de lo que compartían ahí, o los alumnos tenían algo que ver. O sea, los profes hicimos las preguntas como normalmente las hacemos, y algunos alumnos incluso nos externaban eso de que gracias al post de tal compañero, me acordé a la hora de contestar el examen. Muchísimas gracias, excelente. Con gusto. Qué buenísimo, Nancy. Te voy a leer una pregunta que está acá en la sección de preguntas y respuestas que nos hace Henry Mayorga. Dice, excelente presentación, doctora. ¿Qué recomendaciones tenemos en cuenta para escoger la red social y cuáles características o principios debemos tener en cuenta para diseñar los microcontenidos? Sí, es muy, muy importante. Gracias por la pregunta. Yo pienso que es importante a la hora de escoger el tipo de red social, el tipo de interacción que tú quieres que ellos puedan tener. Por ejemplo, les mencionaba, digamos, lo de TikTok. Entonces, la mayoría de las interacciones que se hacen en TikTok son tipo video, que se crean precisamente por el usuario. Entonces, ahí el usuario tendría que crear su video, o sea, salir, digamos, del anonimato de que te vean en tu cara o en tu cuerpo o en tu ser propiamente, haciendo algo en un momento determinado. En esta red de TikTok, por ejemplo, ya ven que de repente se ponen de moda algunas melodías, y se trata de hacer casi como un reto de que todos hagamos tal cosa, a ver si la puedes hacer en la misma secuencia, en el mismo ritmo, en la misma, igual que lo están compartiendo los demás, ¿no? Pero igual, por ejemplo, para efectos de algo académico, pudiera ser que se pudieran compartir videos en ese sentido, y que se enfocaran a algo que tú quieras que hagan. No sé si a lo mejor algo más práctico, me imagino, por ejemplo, los cursos que sean tal vez de hacer un procedimiento, y que entonces en este video, aunque ellos lo tengan que editar y después hacerlo corto, que también son las características que tiene. Por ejemplo, Twitter también tiene una característica de que máximo 140 caracteres, ¿verdad? O sea, tiene sus limitantes, lo tengan ellos que acomedir a esos requisitos para poder publicarlo, ¿no? Si tú tienes más bien interés de que no necesariamente ellos sean los que creen el video, sino que a lo mejor puede hacer que compartan algo que ellos vean en algún otro sitio, que lo encuentren en internet, en un libro, en un artículo, así. Para efectos de eso, por ejemplo, la interacción que nosotros hicimos por medio de Twitter lo permite. Puedes compartir texto, puedes compartir videos, puedes compartir enlaces a páginas web, puedes compartir artículos propiamente ahí mismo. Te permite una foto, si tú la tomaste, o una foto que encuentres en la red, lo puedes hacer. Funciona perfectamente para eso. Instagram probablemente es una de las redes que ahorita está tomando muchísimo más fuerza. Facebook, nosotros hemos notado que al paso del tiempo los alumnos dejan de interactuar tanto por medio de Facebook y están agarrando mucho más fuerza su interacción por medio de Instagram. Entonces, tal vez un ejercicio que fuera muy interesante sería ver qué tipo de interacción tendrían ellos utilizando esa otra plataforma, la de Instagram, que también permite utilizar estos recursos, ¿verdad? Imágenes, videos y texto, ¿no? Creo que eso sería algo que te interesaría muchísimo, ver qué es lo que tú quieres pedir que ellos puedan compartir. O si quisieras, dependiendo de cuál es la que ellos más utilizan, tal vez eso también te puede guiar. Si tus alumnos son más jóvenes, yo me imagino que de 20 años para abajo, probablemente ellos ya ahorita Facebook está prácticamente nulo, es muy poca la interacción que tienen. Twitter, al paso de los años, sigue todavía siendo fuerte, pero en ese grupo de edad, Instagram ya es más fuerte que Facebook. Alumnos un poco más grandes, digamos de unos 22 años, 23, ellos todavía utilizan un poco más de Facebook comparado con alumnos más jóvenes.
Gracias, Nancy. Tenemos otro comentario de la doctora Mariana Cordero que dice muchas gracias por compartir esta experiencia y felicidades a la doctora Nancy Segura por su gran compromiso con los alumnos. Mi pregunta también era sobre la percepción de los alumnos y ya lo está comentando la doctora. Gracias. Tenemos otro comentario de Rosanelli Cavazos que dice, buenas tardes Nancy, qué interesante y creativa la creación de la comunidad virtual. ¿Me podrías compartir cuáles fueron sus comentarios en torno al aprendizaje? Sí, en torno al aprendizaje propiamente del ejercicio que hicimos, ellos nos decían que les había parecido en un principio como que no iba a funcionar. Sin embargo, cuando ya lo empezaron a hacer, sí se dieron cuenta de que sí les era de utilidad. Yo pienso que ese es uno de los retos a veces muy grandes que tenemos como educadores, el poder enganchar al alumno. Y pienso que lo que les mencionaba al final, donde el alumno es el que se empodera propiamente, es uno de los atractivos más grandes que tiene el utilizar las redes sociales. Ellos prácticamente están en la red social 24/7, solo cuando se desconectan para dormir, ¿verdad? Prácticamente, pero están 24/7, entonces realmente es como decir, ahí donde tú nadas como pez en el agua, ahí no te quiero sacar de ahí a ponerte a hacer un escrito súper extraño para ti, con unas reglas rarísimas, o sea, ahí en lo que tú haces normalmente, ahí quiero que hagas algo que te ayude a tu aprendizaje. Pienso que eso es algo muy fácil, digamos, para que ellos lo puedan adoptar. Tal vez en un principio sí puede hacer que ellos digan, es que nunca lo he visto, tal vez de esta forma, pero es fácil que lo adopten precisamente porque para ellos es algo cotidiano. Entonces, nada más sería como tratar de orientarlos a poder ver que no solamente se limita a tener una interacción entre amigos, sino que se va abriendo muchísimo más allá. Por ejemplo, otras redes que tal vez cuando son alumnos no necesariamente le vean mucha importancia, pero por ejemplo cuando ya eres un profesional, por ejemplo estas redes de LinkedIn y estas, ¿no? Permite una interacción entre profesionales, tú puedes buscar ahí profesionales que se dediquen a tal o cual cosa, el perfil que tú pones ahí también es importante para que alguien pueda en un momento determinado contactarte, pero finalmente volvemos, es una red social, LinkedIn también. Entonces, ellos ahorita que son jóvenes, tal vez no piensan en el futuro cuando ellos ya sean unos profesionales, pero viene siendo como un ejercicio de cómo ser presentes en un momento determinado, que tengan conciencia, lo que mencionábamos al principio, de que las reglas de interacción, que a veces pues son un poco tácitas, pero las reglas de interacción por estas competencias no académicas, no disciplinares, sino por ejemplo tan sencillo como la comunicación que sea con empatía, la comunicación que sea en lenguaje entendible. O sea, esas cosas sencillas tal vez ellos ya las están tratando ahorita tal vez de poner en práctica con sus redes, pero al momento que lo haces en algo que sea más disciplinar, pues también tener ese tacto, crecer en esas competencias de saber cómo comunicar una idea sin que puedas lastimar tal vez al que la pueda recibir. Gracias, Nancy. Tenemos otra pregunta de un participante que dice, entonces, ¿significa que obtuvieron mucho más que una calificación? Ah, sí, claro. Sí, claro. O sea, para efectos del aprendizaje de los alumnos, pues sí, la calificación tal vez les ayudó a poder contestar tal vez preguntas que se acordaban en el momento del examen, lo que tú quieras, pero definitivamente el aprendizaje de esta manera, que es como más cotidiano para ellos, con los mismos recursos que ellos valoraron como útiles o como trascendentales, que sí valía la pena compartir con alguien más, siento que ese aprendizaje se lo llevan ellos, pues no solo para efectos de nuestra clase, sino se lo llevan para otras áreas. Ellos, si les damos seguimiento, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes tenga ahorita la curiosidad y pones el hashtag, lo buscas, la cantidad de interacciones que hay es enorme. O sea, alumnos de una generación y de otra generación y de otra generación tienen contacto por medio de ese hashtag, que realmente, digo, no es mío, ¿verdad? Simplemente es un hashtag ahí que tú lo pones y ya queda la información que tú pones, al final le pones el hashtag, queda como con ese sellito, vamos a decir. Entonces tú apuntas el hashtag en el buscador de Twitter, por ejemplo, y te arrastra toda la información a la que se le puso esa etiqueta. Entonces,
permite la interacción muchísimo más allá de lo que finalmente sea solamente el año escolar o el semestre escolar. Tenemos un comentario de la doctora Irma Araña que dice, obtienen diferentes competencias además de las disciplinares. Sí, claro, claro, sí, lo que mencionábamos en relación con las competencias, sobre todo las no disciplinares. Esas son, yo creo que unas que a veces son un poco difíciles de evaluar o no sabemos cómo las van desarrollando así a ciencia cierta, con claridad, en blanco y negro, pero esta herramienta te permite muy fácilmente ir viendo cómo interactuaron, qué tipo de lenguaje utilizaban, el tipo de interacción que tenían unos con otros. Tenemos otra pregunta, ahora es de la doctora Belinda Carrión. Dice, ¿qué consideras descubrieron sobre la utilidad del uso de redes sociales? Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo me imagino que a veces uno se pone un poco renuente a utilizar este tipo tal vez de herramientas porque pudieran tener alcances que es difícil de un poquito desde un principio limitar, ¿no? Pero yo, ya después de haber hecho esta experiencia, los alumnos los demás profesores que participaron en ella y los alumnos que estuvieron interviniendo, el aprendizaje que van teniendo ellos, más allá de solamente el tema del curso que era renal o endocrino, el aprendizaje de que la red social te puede servir para otros campos de acción. Dentro de medicina, es cierto, dentro de la mismos entendimiento multidisciplinar de la salud, es cierto, pero incluso mucho más allá. Cómo a través de una red social puedes establecer un aprendizaje, un crecimiento, una comunicación efectiva, empática, para poder lograr algo que te interesa para efectos de tal vez modificar una conducta social. Lo vemos, por ejemplo, en nuestra situación actual, que por medio de las redes sociales se han dado a conocer muchísima información en relación con el COVID, recomendaciones de higiene, recomendaciones personales, recomendaciones institucionales, cómo interactuar, por ejemplo, para cuando vas a entrar a un establecimiento, qué hacer con las personas que van a viajar fuera del país o que o sea, toda esa información que hemos estado compartiendo, si nos fijamos realmente, la mayoría ha ocurrido a través de las redes sociales. Los comunicados así de las instituciones incluso pueden ser compartidos por medio de redes sociales y ocurre que se comparten de esa manera. El alcance que tiene las redes sociales realmente es grandísima, grandísima, y tenemos al alcance de nuestra mano realmente poder interactuar y comunicarnos con personas de todos los lugares del mundo en cualquier momento determinado. Entonces, yo siento que los alumnos con esta práctica que hicimos, el conocer que les permite establecer o formar estas comunidades de aprendizaje, lo ven ahorita, por ejemplo, ellos muy patente en la situación de la pandemia, y les queda el aprendizaje para la vida de que en un momento determinado, cuando tú tengas una necesidad de comunicar a muchas personas algo que te parezca relevante, esta es una forma muy útil de hacerlo. Incluso, pues, obtienes también tú la información que los demás miembros de tu red social pueden compartir contigo. Y precisamente esa interacción siento que es la más enriquecedora de pertenecer a una comunidad de este tipo. Yo, ahora que estabas comentando esto último, pensaba en que ahorita en esta sesión tenemos gente de múltiples contextos, Claro. y que quizás pudieran estar pensando de, no, bueno, pero es que allá todo lo tienen súper acomodado y se da bien fácil y no hay ninguna barrera, y quizás alguno de los participantes pudiera decirnos qué barreras tendrían para implementar o replicar esta experiencia en sus propios contextos. Nosotros estamos en México, las redes sociales pues son en general conocidas, es moda y nuestros estudiantes lo traen, pero desconozco si es igual o muy parecido en otros lugares de Latinoamérica. No sé si alguno de los asistentes pudiera
complementar con la visión de cómo es en su propio contexto. No puedo ver la lista de los asistentes, no sé si están levantando la manita, ya se me perdió. No, tranqui, no veo a ningún asistente levantando la mano por ahora. Los invitamos, pero no, por ahora no hay ninguno. Ya. Sí, pero yo siento que esa pregunta sí es muy relevante también, Mili, como tú mencionas, porque es cierto que a veces podemos dar por sentado que las mismas condiciones que prevalecen tal vez en el sitio donde uno se encuentra prevalecen en otro lugar, pero como mencionábamos al principio, para efectos de una red social, antes de que existiera el Internet, que prácticamente es un requisito actual para poder interactuar en estas redes sociales que mencionábamos aquí en nuestra plática, antes de que el Internet existiera, ya existían redes sociales, nada más que pues eran físicas, vamos a decir, o más físicas. Por ejemplo, por medio del periódico, ¿no? Nada más que la barrera de, por ejemplo, el periódico o de una revista era de que pues tenía que autorizarlo tal vez el editor, o de que si hubiera el espacio suficiente, o que tú llevaras la información, por ejemplo, se quería publicar de una situación, de una noticia, y tenías que tener la lista ya registrada, ya escrita, bien editada, bien revisada, que fuera apta para poder compartirse antes de no sé tal hora, no sé, a las 3 de la mañana creo que era el horario para efectos de los periódicos, porque los imprimían y entonces los distribuían, y ya sabes que antes los periódicos se distribuían muy temprano. Entonces, esa, por ejemplo, era una limitante, que ahora, gracias a que existe el Internet, pues no hay una limitante de que haya un editor que tenga que primero filtrar la información. Entonces, cualquier persona tiene acceso y tiene la posibilidad de publicar, ¿no? En una red social. La otra es de que tú lo puedes publicar si te viene una buena idea a ti a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, pues la publicas en ese momento y no pasa nada. Las demás personas se van a venir enterando cuando revisen su dispositivo, ¿no? A lo mejor alguien se despierta a las 6 de la mañana y otro la revisó hasta después de mediodía, no sé, pero finalmente tienes la información ahí. O sea que las redes sociales en la actualidad han ido evolucionando precisamente a nuestra situación de evolución tecnológica, de nuestras necesidades pues mundiales, ¿verdad? O sea, globalmente hemos ido creciendo y hemos ido cambiando muchas de las cosas como las hacíamos anteriormente, em, de acuerdo a lo que vamos en un momento determinado teniendo a la mano o que sea nuestra necesidad. Uno de los participantes dice algo similar, dice: en lo personal sí creo que debemos considerar nuestro contexto de la red de los alumnos que utilizan para tratar de disminuir la brecha digital. Yo creo que lo que platicabas el día de hoy es buenísimo, el tema de la pandemia, donde fue un reto para los educadores médicos de cómo volvernos creativos y bueno, aprovechar aquel talento, gusto que teníamos por ahí rezagado. Entonces, más que de repente querer capacitarnos en hacer videos tipo Cuarón y demás, es definir metas alcanzables. En este caso fueron redes sociales. En experiencias pasadas nos han platicado del uso de memes, he escuchado por ahí también de música, clips de películas para discutir el tema de dilemas éticos y bueno, el cielo es el límite en la medida de nuestra creatividad. Perdóname, tenemos dos participantes que han alzado la mano, Claro. que sean como pues chévere como las intervenciones. Entonces, Belinda, te damos el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, Nancy y yo nos conocemos. Sí, de hecho quería platicar y quiero resaltar dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera es que de alguna forma tuvo que orillar a los alumnos a que usaran las redes sociales en este nuevo contexto,
obviamente pues con la negociación de los puntos, y que eso me resuelve un conflicto que yo tuve personalmente, en el que por costumbre, ¿verdad? Hice un grupo por Facebook, y realmente los alumnos, digo que realmente lo usé solamente para que hubiera comunicación, y no siempre entraban. Entonces quiero yo pensar que no tienen visualizado el uso de redes sociales fuera más allá de tener una comunicación entre pues sus amigos en un contexto puramente social, y eso me parece muy relevante lo que nos comparte. Y lo otro es el que realmente la comunicación que tienen en el contexto educativo sea visual. Eso también nos da una información muy valiosa para nosotros, porque creo yo que nuestra comunicación es más de texto, Sí. y el de ellos es más visual. Entonces sí es bien importante que si vamos a fomentar las redes sociales, que tratemos nosotros de acercarnos a la manera en la que ellos se comunican. Y yo creo que esos dos puntos son muy relevantes y que aportan mucho para nosotros. Claro, claro que sí. Sí, gracias. Sí, qué bueno eso que mencionas, porque de verdad es importante tener en cuenta quiénes pertenecen a la red, porque como mencionas, tal vez nosotros de nuestra edad, la interacción tal vez por medio de texto pues era la habitual y es la que tú prácticamente estás más acostumbrado y más se te hace más fácil, ¿no? Pero las nuevas generaciones tienen otras formas de aprender, otras formas de interactuar. Ellos, Sí. precisamente lo que menciona ahorita Mili, en relación con los memes, o sea, para ellos la comunicación a través de los memes es otra cosa totalmente, es como una revolución para efecto de nosotros. ¿Cómo que con un meme? O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Mejor dímelo claramente. Y ellos no, ellos a veces prefieren muchísimas veces tener una imagen y que yo la puedo de ahí, puedo interpretar de que si sí me gustó, que si no me gustó, que si no. O sea, para ellos es muchísimo más el lenguaje, a veces hasta que se desprende de los colores, del Sí. tamaño de las cosas, de si estaba más cerca, que si estaba más lejos de la otra cosa que estaba en el mismo meme. O sea, hasta frases que ahorita se ponen de moda y la incluyen ahí en el meme y para ellos tiene tanta relevancia, pero finalmente te ayuda a ir aprendiendo, porque somos diferentes generaciones. Y también me recuerda el uso de emojis y de stickers, Claro, que yo a veces les tengo que preguntar que ese emoji qué significa. O sea, eso también es un lenguaje nuevo para nosotros. claro, es un lenguaje Sí. nuevo, totalmente nuevo, exactamente. Y Sí. para ellos es algo cotidiano. Sí, gracias. Gracias, Beth. Y tenemos nuestra última intervención por Karim Rondón. Gracias. Bueno, en referencia a la pregunta, sí, me quedé pensando todo lo que pasó este semestre y creo que fue el momento donde más tuvimos vínculo con nuestros jóvenes con la virtualidad y es siempre saber cómo se expresaban, porque quizás que cuando los tienes en el salón de clase, tú te dedicas al momento de tu clase, la asignatura y listo, pasó. Sí. Pero ya cuando estamos en este contexto de virtualidad, necesitábamos saber lo que más pudiéramos de ellos porque pues muchos no alcanzamos a conocerlos muy bien presencial. Es Entonces cierto. cuando aparecen los memes, al principio como que te da gastritis, como que te va incomodando, pero cuando empiezas a comprender el mensaje, tú dices, ajá, por aquí es la cosa. Entonces le cambiamos un poco el sentido al vaso y entonces lo ponemos hacia nosotros y utilizamos este tipo, y así me tocó, para tratar de que asignaturas complejas ellos pudieran comprender. Y pues ahora que hablabas esto, recuerdo que el trabajo de fin de curso fue genética del cáncer. Ajá. Entonces, cuando tú piensas un tema tan complejo Un y tema que muy complejo, exacto. muy complejo, digo, bueno, vamos a hacer videos y los mejores videos vamos a premiarlos. No, al principio casi que se revuelcan que cómo hacía un video, porque hablabas tú, cómo voy a salir en público, Claro. y colocaron en YouTube, y cuando tú empiezas a ver los videos y hacer y evaluar toda lo nutrido en bibliografía que utilizaron, queda uno sorprendido de la capacidad del alumno, que Exacto. quizás nosotros como educadores a veces minimizamos
tus capacidades Ujú. y cuando das estos momentos de expresión, los pones a volar, a crear, y ese momento de aprender a aprender tanto ellos como con nosotros. Para mí fue una Exactamente. lección interesante porque, y te lo juro que yo no hubiera hecho unos videos tan magníficos como lo hicieron ellos. Exacto, y es que ellos realmente, como dices, tienen muchísimas habilidades, son muy competentes en muchas otras áreas, pero lo utilizan como para jugar. Y precisamente como lo utilizan para eso, a veces es difícil en la mente de ellos y a veces hasta en la mente de nosotros decir, ¿cómo voy a usar eso para algo académico? Pero realmente es una herramienta. Entonces, si tú sabes editar videos, porque haces videos y se los pasas a tus compañeros y se están riendo todos, pues ahora te pido que hagas un video para la clase. Ah, es que, ¿cómo? Pero finalmente sí lo puedes hacer, porque de hecho lo haces, solamente no para la clase, pero es algo para ti cotidiano. Claro, totalmente de acuerdo y los resultados maravillosos. Y te digo que nos hemos tenido que sentar en consejos de programa y decir, bueno, vamos a quitarnos lo parco que somos, porque además que como médicos somos súper parcos, cuadriculados, no sé, tenemos un molde extraño y Exacto. entonces ese molde tenemos que transformarlo. Le decía, pensemos, yo a veces siento a mi hija al lado, ven acá, ¿qué es lo que más le gusta a ustedes los adolescentes? Y ella se ríe, mami, ¿esto qué es? Y es, sí, necesito saber tu pensamiento porque así también sé cómo Sí. apropio más el conocimiento con ellos. Le decía, hay uno que era muy difícil la síntesis de proteína. Le dije, hazme una canción con la síntesis de proteína. Ajá. Y empezó a reírse, profe, ¿cómo me va a poner a hacer una canción? ¿Tú no eres cantante acaso y no tocas guitarra? Pues ahora hazme una canción, créame una canción sobre la Claro. proteína. Y lo hizo maravilloso. Y me dijo, nunca me había podido aprender la síntesis de proteína. Dije, entonces sí se puede. Sí se Claro puede. que sí. Creo que el reto es más para nosotros que para Sí. ellos. Sí, sí, exacto. Romper nosotros nuestro patrón que lo tenemos, como dices tú, en un molde tan extraño que tenemos un miedo, yo creo, de romperlo porque no sabemos qué pueda pasar y puede ser catastrófico. Entonces, lo cuidamos demasiado y a veces eso nos limita a poder nosotros servir como facilitador, como una herramienta para que ellos sean precisamente los que crezcan. Así es. Muchas gracias. Gracias. Pues quisiera agradecerle primero a Nancy por acompañarnos en esta sesión que estuvo buenísima. Creo que nos vamos con muchas ideas de qué podemos hacer todavía para innovar y para alcanzar a esta generación y que se involucren más en los cursos y en su aprendizaje. Recordarles a todos los asistentes que tenemos en esta sesión que pueden consultar esta y grabaciones pasadas a través de la página de la plataforma, que se las vamos a poner en un momento más en el chat. Es edumedica.uniandes.edu.co y también invitarlos a que nos acompañen a las sesiones de la próxima semana. Muchísimas gracias y que pasen bonito fin de semana. Muchísimas gracias a todos.